pero vamos a trabajarlo y ahondarlo en algunos de los puntos que creo que pueden serles de mucha utilidad. Entonces, sí, hoy vamos a hablar sobre la chinche de cama, pero no se trata de una clásica charla sobre la biología y todo esto que tiene que ver con estos insectos, como seguramente ya ustedes habrán visto muchos durante estos días, pues como dije hace un rato, se ha convertido en un tema de moda. Aunque en realidad, como muchos de ustedes también lo saben, de esto tiene décadas incluso. Pero para eso tengo, o tenemos, mejor dicho, a un invitado muy especial. Yo creo que nadie se lo esperaba porque además no se anunció de ninguna manera en ninguna de las redes, ninguno de los anuncios. Y es un invitado que creo nos puede dar muchas de las respuestas que nosotros esperamos. Y pues les presento a nuestro invitado del día de hoy. Justamente, este es nuestro invitado hoy, que, muy invitada, como ustedes quieran, no lo sabemos realmente que sea particular, porque no se distingue de momento en en la imagen, pero vamos a ver y vamos a platicar sobre esta situación con la que ustedes seguramente están bastante asociados y relacionados y de lo que se ha hablado tanto en estos días, sobre la llamada epidemia de chinche de cama. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está sucediendo? Y sobre todo, creo que lo más importante, ¿qué es lo que podemos hacer desde la trinchera del controlador de plagas? Y créanme, es mucho lo que se puede hacer, pero necesitamos saber antes cuál es el contexto, qué es lo que hay alrededor, qué es lo que realmente está sucediendo, porque tampoco la información está fluyendo como quisiéramos en realidad. Así que vamos a empezar con esto. Entonces, ¿cuál es la primera pregunta que se nos ocurriría hacerle justamente a nuestra invitada? Bueno, naturalmente, bueno, que nos platique un poco de ella, qué es lo que es, dónde está. También se ha comentado mucho en muchas de las charlas, pero sobre todo, ¿qué tiene que ver con la relación que tiene con nosotros? ¿Cuáles son, cuál es su familia? ¿Qué se dedica? ¿Qué es lo que hace? Para que tengamos la primera parte de, de esta sesión especial que hemos preparado para ustedes. Pues tenemos que, en realidad, es una familia bastante grande. En realidad, de este género se conocen cuatro grandes grupos, que son Cimex hemipterus, Cimex lectularius, Cimex pilocellus y Pipistrelli, de los cuales solamente dos grupos, salvo un extra del que hablaremos más adelante, se ha asociado con el hombre, que son Cimex hemipterus y Cimex lectularius. Y aquí lo interesante es que este grupo de insectos, antes se pensaba que su huésped principal y de donde había partido para después eh, aprovechar la habitación del hombre eran los murciélagos. Nueva información, de hecho, estoy hablando de investigaciones de apenas del 2022, nos dice que en realidad no podemos estar tan seguros porque resulta que las últimas dataciones fósiles nos hablan de que estos insectos se originaron antes, bastante antes, varios millones de años antes, de que los murciélagos existieran sobre la Tierra. Entonces, aún está esa duda de que quiénes son realmente los ancestros, dónde vivieron, dónde existieron, qué fue lo que hizo estos insectos después migran a los murciélagos y al hombre. Se presume que posiblemente algún tipo de eh, dinosaurio preave, o algo así. Ustedes saben, son parientes cercanos de las aves y los dinosaurios, aunque no hay, la secuencia no es lineal, hay un emparentamiento, digamos, ¿sí? Una relación entre ellos dos, pero no lo sabemos. Pero sigamos con la historia, en realidad, eh, que estos insectos vivan con el hombre es algo de muchos años atrás. Se sabe que existían, sobre todo en la Europa antigua, que saben ustedes que las condiciones no eran también las más óptimas para hablar de higiene, entonces era común que existieran, que convivieran con el humano, pues aprovechando de su sangre y mientras tanto,
pues nosotros a veces hasta acostumbrarnos a ella, porque recuerden que a veces la gente ni siquiera se cambiaba la ropa, a veces ni se bañaba. Hay historias por ahí incluso de reyes que se bañaron una vez en su vida, entonces no era raro que existieran también con nosotros. Y sobre esto de la relación, esto es lo que les comentaba en realidad de la historia que se sabe también de estos insectos. Estos son previos a los que yo les mencionaba, como hay una relación muy, muy, muy cercana entre el desarrollo, la evolución y la relación entre las diferentes especies de este grupo con respecto a la evolución y relación de sus huéspedes. Y como ustedes pueden ver, de acuerdo a lo que se ve en las flechas azules, son las especies que se relacionan muy estrechamente con el hombre y que además el círculo blanco nos habla de que son generalistas. Eso es lo que favorece justamente que puedan vivir con el hombre, pero además en relación con muchas otras especies. Esto va a ser muy, muy importante también para el tema que nos toca el día de hoy. Realmente pueden lo mismo alimentarse del gato que vive con nosotros, o de las aves que viven con nosotros, incluso pueden encontrarse en palomas, en gorriones y en otros animales que están muy cerca de nosotros. Entonces, esto les permite también sobrevivir e invadir otros territorios. Y son, como yo les comentaba, particularmente dos especies las que conviven con nosotros, y también se han dado unos fenómenos interesantes con respecto a la sobrevivencia de uno y de otro, porque casi siempre se menciona cimberrictularios, la típica chincha de cama con la que estamos acostumbrados, pero poco se habla de nípteros. Porque, bueno, en teoría, o así nos lo han hecho saber o suponer, se piensa que son más bien raras. Nada más alejado de la verdad, y mucho menos en estos tiempos. También el identificarse a veces es muy complicado. Y eso también implica que tengamos que buscar el apoyo de expertos o capacitarnos mucho más nosotros mismos en temas de entomología, identificación de especies, más allá de las clásicas y mal hechas identificaciones por internet o en redes sociales, o incluso en folletos o en pósters, que no son suficientes jamás. Sí, nos pueden dar una idea, pero jamás para una identificación clara y acertada. Entonces, sí, necesitamos sí o sí acercarnos a los expertos. Vean, incluso en documentos o artículos o comunicaciones muy antiguas ya se habla de que a veces es necesario revisar lo que se le llama la ketotaxia, ¿sí? Como lo oyen bien, esta ketotaxia que es literalmente revisar la disposición de las sedas, mal llamada pelos, que están sobre los insectos para reconocer una especie de otra, lo cual a simple vista muchas veces no es tan fácil, sino que es necesario tener un buen microscopio y además, obviamente, tener la descripción correcta y el ojo tomológico suficiente para poder reconocerlos. No es fácil, pero se puede con un poco de entrenamiento. Algunos de los datos que pueden servir para reconocerlos, también la forma y tamaño del pronoto, normalmente más o menos del mismo ancho, pero normalmente, bueno, hablo justamente lateralmente, pero lo que es ligeramente más grande en Cimes hemipterus, pero por supuesto, a ojo, ver la diferencia de 35 micrómetros o 3.5, bueno, un fragmento así de pequeño en el pronoto, no es tan fácil en realidad. Estamos hablando de sí, 35 micros, sí, 35 micros, que no es tan fácil de medir realmente. Entonces, necesitamos microscopio, tenemos entrenamiento, tenemos que hacerlo. Ahora, sí hay diferencias, pero tenemos muchos aspectos en común en uno y otro. Prácticamente, las duraciones del ciclo de vida son relativamente similares. Quizá voy a enfocarme a los aspectos que los marcan las diferencias y que creo también son importantes para tomar en cuenta para la situación que estamos viviendo hoy en día. Normalmente se ha calificado siempre que el ambiente natural de uno y otro es distinto. Se habla que de lectularios normalmente de zonas templadas, mientras que hemípteros de zonas tropicales. En su ambiente natural, no olvidemos que el ambiente urbano cambia todo esto, modifica todo esto, además de otros aspectos que veremos a continuación. La actividad prácticamente es nocturna de ambas. Quizá en hemípteros llega a alargarse un poquito al amanecer. Algo que resulta bastante interesante también para lo que platicaremos a continuación es
la gran capacidad que se ha descubierto de Cimes hemipterus para trepar en diferentes tipos de superficies, lo que no es tan fácil para Cimes lectularius. Esto le permite también encontrar refugios en zonas altas, en áreas que normalmente lectularios, que es la clásica, no podría lograr. Y otro aspecto también importante es la capacidad reproductiva de Hemipterus. Se ha descubierto que incluso es más exitosa por número de descendientes que el Lectularius. Claro, esto es relativamente variable, pero sí es importante también considerar lo que podría permitir una mayor invasión y que incluso puede soportar al regular, pues por supuesto el margen es bastante amplio, periodos sin alimentarse. Estamos hablando incluso hasta 18 meses, estamos hablando realmente de año y medio. Es mucho, mucho, mucho tiempo. Ciertas condiciones, por supuesto. Y algo bien interesante, se ha encontrado que los machos Cimes hemipterus pueden incluso atacar, bueno, copular y decir atacar, bueno, cómo es la reproducción en estos insectos, que prácticamente el macho acuchilla a la hembra para eyacular en su interior, pero lo puede hacer incluso en hembras de Cimeclectularius. Esto nos habla que también pueden convivir en el mismo lugar. Por supuesto, al ser especies distintas, su descendencia no será fértil. Su estacionalidad es muy marcada. Se habla que normalmente los picos de actividad están, por supuesto, cuando hay un poco más de humedad y temperatura, como los meses entre marzo y junio, más o menos, una ligera reducción, y una segunda o un segundo periodo, digamos así, de explosión de la población, justamente los meses que estamos viviendo hacia una reducción a fin de año, para nuevamente empezar ese enero. Ese es más o menos normal. Por supuesto, esto puede variar mucho dependiendo de las condiciones que haya o cómo haya sido ese año, de húmedo, de cálido, etcétera. Que, como también lo hemos estado viviendo, cada vez hay una mayor variación en nuestro clima en los diferentes lugares donde nosotros estamos viviendo. Estas chinches tienen, por supuesto, ciertas preferencias. Esto es lo más general, digamos, por como podemos ver. Sí, naturalmente, lo que es colchón y box springs, donde es más frecuente, todo el mundo lo usamos de sobra, se le llama chinche de cama, para estar también en los lugares más cercanos, porque recordemos que estos insectos pican y vuelven a su refugio, no son para estos permanentes, no están todo el tiempo encima de nosotros, sino que solamente van al huésped, nosotros en este caso, para alimentarse y regresar a su sitio de refugio. Y de ahí pasamos a otras áreas que también pueden estar cercanas a nuestro sitio de reposo. Una silla, sillón que esté cerca, a veces también, porque además ofrece una buena condición para su refugio, y otras áreas cercanas. A veces en los pequeños huecos, las juntas que hay, los muebles relacionados también con el área donde podemos descansar. Pero también no es mencionado, no se menciona en esta imagen que nos ha ofrecido la Universidad de Kentucky. Eh, Hemos tenido la experiencia de encontrarlos ya ni siquiera en la habitación, a veces en algunas áreas del comedor o a veces hasta en los baños. En los baños suele ser muy común, aunque no lo crean. Hemos encontrado algunas poblaciones debajo de los azulejos o en pequeñas grietas que puede haber en esa parte, cerca de las toallas. Lo importante es que tengan el acceso para su alimentación relativamente sencilla. Y esto incluso lo hemos visto principalmente también con Hemipterus, que tiene esta capacidad también de adaptación tan importante. Y por supuesto, lo hemos encontrado en el centro del país y muchas otras áreas. ¿Cómo llegan a ser transportadas? Bueno, obviamente, fácilmente pueden ocultarse en mochilas, maletas, ropa, dependiendo donde lo vayamos, ropa incluso que llevamos puesta, y de ahí la llevamos incluso fácilmente a sitios públicos, transportes, como, bueno, aquí tenemos dos ejemplos icónicos para lo que está sucediendo, tanto el metro de París, que es en el lado izquierdo, y hacia el centro el metro de la Ciudad de México, que es común que ahí llegue a haber esa transmisión, cines, teatros, decíamos todo tipo de transportes como avión, autobús, etcétera, simplemente visitando a un amigo, a un pariente, etcétera, y por supuesto, en las maletas, en nuestra ropa, pueden tranquilamente estar viajando y establecer también con facilidad el lugar donde lleguemos. Entonces, con eso de aquí pasamos a la siguiente pregunta que le haríamos a nuestra invitada. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando con esta alarma que está presentando en estos días?
cómo es que se ha dado, qué es lo que sucede y por qué en estos días se habla tanto de ella. Bueno, vemos en las noticias que hay montones y montones y montones de comentarios de todo el mundo. Por supuesto, aparentemente lo más famoso es lo que se comenta de Francia, o por supuesto todos los comentarios que se han hablado de México, pero en realidad hay una alarma general, y esto no es de estos años. Se habla que realmente este boom empezó hace aproximadamente, así, de las dimensiones que estamos viendo el día de hoy, aproximadamente 2 o 3 años, pero en realidad el crecimiento de las poblaciones de chinches en el mundo se puede llevar hasta aproximadamente 20 años atrás. Entonces, simplemente hoy hay más comunicación, hay más forma de que conozcamos realmente lo que sucede en otros lados. Además que hay factores sociales, políticos, económicos que también nos hacen que sea más visible. Vemos los casos que se dan en África, en noticia de Argelia, de Inglaterra, en el caso de Bélgica, por supuesto de México, incluso casos que rayan en lo, podría decir, lo cómico, pero también lo trágico, de las expresiones que han dado los rusos con respecto a la población de Ucrania, como los que son aquellos que están llevando el problema al país. En realidad, llega a haber ese tipo de comunicaciones que a veces no podemos entender, salvo que podamos analizar también las condiciones en las que diferentes países se están desarrollando. Y por eso decíamos que hay muchos aspectos de los que también tenemos que entender el por qué se está dando tanto comunicación, tanta información sobre respecto a las infestaciones de chinches. Como sabemos, una de las cosas que les preocupa muchísimo a París es tanto el que serán sede de un campeonato internacional de rugby, como también el que serán sede de las Olimpiadas, lo que implica también pues un problema para la gente que nos vaya a visitar. Recordemos también lo que sucedió en aquel Mundial de Brasil con respecto a los mosquitos. Bueno, podría aquí repetirse, pero con chinches, en el caso de Francia. Lo que ya les comentaba es literalmente ofensivo, realmente la actitud que están tomando países como Rusia con respecto a Ucrania y la presencia de chinches, incluso ya sabíamos que existe este rechazo hacia ese país y que además les achaquen aspectos que no están relacionados a ellos y más tienen que ver con las condiciones en las que la gente vive. Por supuesto, el aspecto turismo es muy importante, incluso con mapeos y comunicaciones de hacia dónde se pudiera o no viajar para diferentes cuestiones, ya sea negocios o también entretenimiento, turismo, gente de todo tipo. Y por supuesto, aquellos aspectos que tienen que ver con salud, que bueno, ya lo han ustedes escuchado en muchas otras charlas, en realidad, hasta la fecha, aunque sea asociado a la chinche, varias bacterias, incluso tus patógenos, hasta protozoarios, de manera natural no se ha podido demostrar su transmisión. Se ha podido hacer en laboratorio y que tienen esa capacidad, pero de algún modo no se ha podido demostrar en la naturaleza. Así que de momento no se le pueden asignar o achacar uno de estos aspectos. Pero ¿qué es lo que sucede entonces? ¿Por qué tanto ruido? Porque realmente es lo que llevamos, es ruido lo que oímos en las noticias, en las redes sociales, en las reuniones. Estamos viendo el reflejo de lo que ya hemos visto también por muchos años, lo vivimos también cuando fue la época de COVID, la importancia o el juego o el papel que juega las noticias y las comunicaciones y a veces la desinformación en el mundo. Por ahí se habla de lo que existe la ley Sturgeon, establecida por este famoso escritor, Theodore Sturgeon, que es uno de los más grandes escritores de ciencia ficción en nuestros días. Él en algún lado, alguna vez cuando le cuestionaron sobre sus novelas, déjenme decirles que además son de las mejores que ustedes pueden leerlos algunos de ellos, algunas muy famosas, pero ya saben que siempre existen los periodistas que buscan el escándalo. Dice, bueno, pero es que ¿cómo puede calificar el tema de las novelas? Bueno, yo no puedo calificar lo que hay en las novelas, pero lo que sí puedo decir es que de la información que se publica todo el tiempo, 90% es basura. Y eso es lo que dijo literalmente, y se estableció como la llamada ley Sturgeon. Y realmente en cuestiones de publicidad y de información, lamentablemente así es. De hecho, se comenta, como ustedes pueden ver en esta cita de este libro que se llama Stop Reading the News, o como se le llamó en español, Dieta de Noticias, así se le llamó el libro en español,
Y me permito solamente leer las partes que están marcadas. Como consumidor de medios de comunicación cuesta mucho discernir qué faltaba en cada momento. Es decir, ya la gente ya no analiza realmente las noticias, reacciona a los titulares, compartiendo incluso exclusivamente aquello que ve sin ni siquiera profundizar ni leer, y esto genera más ruido. Dicen, y los periodistas también esto lo aprovechan porque dentro de ellos, por supuesto, hay aquellos muy éticos, muy profesionales, pero por supuesto también buscan un poco su beneficio, es simplemente generar noticia y escándalo y que los lean. Pues suelen tomar información, modificarla o incluso dejarla muy a la ligera, simplemente copiarla también. Esos clásicos famosos copy-paste, la gente copia y no se encarga de leer a profundidad qué es lo que está diciendo, y eso es muy común en la información y los periodistas lo hacen, bueno, los llamados periodistas, y pues simplemente lo que buscan en este caso es simplemente llamar y que se vendan esas noticias. Esto tiene un efecto negativo, por supuesto, hacia la gente y es el generar pánico. Y eso es lo que hemos estado viendo, la psicosis acerca de la chinchicama. Y como también dije hace un rato, ya lo acabamos de vivir no hace mucho con el tema de COVID. Si bien es cierto, la enfermedad era real y estaba presente y teníamos problemas, la gente tenía pánico realmente y eso impedía muchas de las soluciones que podrían darse al problema en ese entonces de la pandemia. Hoy en día, esto también puede ser que esté afectando a una posible solución más aterrizada, más sencilla para el problema de la chicha, que como dije, si bien hoy en día lo tenemos en la mesa y lo estamos escuchando todo el tiempo, en realidad es algo que lleva muchos años, muchos más de los que podemos imaginarnos, uno o dos, que es lo que se dice que es cuando ha habido esta explosión. Vemos que esto empezó a darse hace aproximadamente unos 20, 25 años, cuando después de que se creía controlar el problema, empezaron a detectarse más y más problemas prácticamente en todo el mundo. ¿Cuál sería la siguiente pregunta que podríamos hacer, invitado? Bueno, ¿cómo están las cosas hoy en día? ¿Qué es lo que sucede? Ya que hablamos de que esto lleva mucho tiempo. Si llevara poco, pues en realidad te hablaríamos de pequeños focos, pero no, en realidad se han registrado casos incluso mixtos de infestación de estas dos especies y hablemos particularmente de nuestro país en las que están presentes ambas, en varias partes del país como tal, y que llega a haber una convivencia muy clara entre una y otra especie. Podemos ver que donde sí les llega a haber una separación es cuando los climas aparentemente son demasiado fríos, y entonces sí semiclectularios puede llegar a ocupar un lugar más preponderante, pero también llegan a invadir sitios ya más calientes. Lo mismo sucede con Hemipterus, que si bien cuando escuchamos tropical inmediatamente pensamos en playas, calor, mar, en realidad sabemos que tropical nos habla realmente de aquellos hemisferios que van prácticamente del Ecuador hacia el norte y el sur, yendo hasta arriba de los diferentes trópicos, Cáncer y Capricornio, es decir, para nosotros todavía podemos considerarnos como una zona semitropical, así que más bien se refiere a ese tipo de distribución, no tanto que sean exclusivos de las costas, como alguien alguna vez me comentaba, de ninguna manera. Tan es así que, como veremos también, ha habido una invasión a otras áreas que podríamos pensar que podrían ser llegar inalcanzables para esta especie. Y esto también se da tanto por el movimiento de la gente que se ha incrementado cada vez es más frecuente y en mayor cantidad, también pues llega a ver el tema de el cambio climático, que es una realidad, cambio de temperatura, sabemos que también esto tiene que ver con el riesgo de transmisión de otras enfermedades, la presencia, por ejemplo, de ese Egipto donde antes no existía, estamos hablando de mosquitos, pero en el caso del Cimex, sobre todo el Cimex hemipterus, que a veces no le damos la importancia suficiente, pues también llega a invadir áreas donde nunca supondríamos que pudiera estar. Así que no podemos descartar su presencia y como mencionamos, como está demostrado, incluso conviviendo con su, podríamos llamar hermana, simicliculares. Tan es así que, bueno, vemos aquí algunos de los focos más importantes y casualmente hacia el centro del país, los focos más relevantes, o los que han causado mayor alarma, han sido sobre el tema de Cimex hemipterus, no tanto simicliculares, simicliculares más bien se ha prestado con mayor frecuencia y de manera más alarmante en los estados vecinos, Estados Unidos,
mientras que prácticamente la mitad del país, llegando hasta Brasil, los casos más frecuentes son de hemípteros, la llamada, decíamos, chinche tropical, en realidad. Así que es algo que también vale la pena considerar porque su comportamiento es muy distinto. Entonces, esto ha generado pues, varias respuestas. Vemos algunas de las acciones más comunes que se han visto en Francia, cómo se busca promover justamente el manejo de la ropa de cama, de la ropa de la gente, la aspiración, el uso de gases, etcétera, que se ha difundido, se ha hecho de manera cada vez más común, incluso en refugios. Recordemos que incluso en Francia, a pesar de la imagen que se tiene, bueno, si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de estar por ahí, incluso el metro no es precisamente el más limpio que se haya uno visitado, salvo quizá las estaciones en las partes más alejadas de la ciudad, pero hacia el centro es terrible como ve uno condiciones de basura de 1,5 metros, cerros de 1,5 metros, 2 metros a veces, muy sucio en realidad. Tampoco podemos pensar que estén distintos a veces al nuestro, lamentablemente. Pero también hay muchos refugios y mucha gente prefiere los hostales, a veces a los hoteles, que también son muy propensos para que ahí la gente adquiera o lleve o adquiera también este insecto. Pero también se ha mencionado mucho el caso de México. En México, obviamente, tuvo una explosión cuando se dio el caso en la UNAM, universidad, pero también no solamente en la universidad, aquí vemos incluso algunos comunicados también que se han dado de otros centros educativos. Aquí vemos un caso, por ejemplo, de la UAM también, donde también se hizo aviso de las acciones inmediatas que se estaban considerando para el control, en teoría, de estos insectos. Una reacción que podremos decir fue poco meditada, casi automática, como a veces se da en muchos de los casos de control de plagas, y esto nos sirve para ilustrar realmente de cómo a veces se dan este tipo de tratamientos sin mucho análisis, sin mucho estudio, y más bien de manera reactiva, sin siquiera a veces confirmar que el insecto está presente. Pero bueno, se da como una especie como de prevención no analizada, y esto generó ciertos comportamientos, ciertas acciones que han sido muy mencionadas, han sido muy criticadas incluso en las redes, tanto por personas dedicadas a control de plagas como personas que no lo son, puesto que se les llega a cuestionar, se les puede decir si realmente este tipo de acciones son las correctas. Y estos son solamente algunos ejemplos que vemos aquí, tomados justamente pues, de los muchísimos videos que empezaron a circular en las redes sociales. Aquí podemos preguntarnos, ¿es correcto o no es correcto? Pues vale la pena también ver qué actitud se ha tomado. Y también me he dado la tarea de hacer más o menos una lectura a profundidad de los comentarios que existen en todos los grupos de control de plagas y de, bueno, nuestros colegas, y no solamente de México, hay comentarios también de otros países sobre las acciones que se han visualizado por parte de lo que ha sido los tratamientos en nuestra casa de estudios, y he encontrado una actitud que también me recordó mucho aquello que vimos también en la pandemia. Primero, el famoso desprecio que hubo hacia la gente que hacía limpieza, haciendo suponer que el simple hecho que en la licencia sanitaria de desinfección nos hacía expertos cuando no es así. En realidad también hubo mucha improvisación. Puedo decir, contrario a lo que a lo mejor muchos pueden llegar a pensar, gran parte de las acciones que tomaron en aquel entonces del COVID como desinfección eran realmente mal hechas. Y aquí no creo que vamos por ese camino, ojalá que no, y realmente se aproveche la oportunidad. Muchos de los comentarios que he estado leyendo en las redes están aquí, realmente, pero casi todos muestran cierto, ¿por qué no decirlo?, cierto desprecio o descalificación a lo que realmente está sucediendo, y con una actitud de que natural, ¿no? Mucha de la gente dice, yo lo podría hacer mejor, pero lamentablemente la gente no actúa. Es siempre más fácil opinar y publicar memes que actuar, lamentablemente. Obviamente esto es con muchas, y creo que sí, muchas afortunadas excepciones. Yo he escuchado también muchas propuestas muy interesantes, muy propositivas de muchos colegas controladores de plagas en las redes, pero también a ellos suelen criticárseles y también se les suele descalificar de manera frecuente. Creo que esto es lo primero que tenemos que cambiar, el ver hacia adelante. Es una de las cosas que tenemos que visualizar. Porque, ¿cuál es la reacción?
Al igual también que nos sucedió y constantemente me voy hacia el tema de COVID porque es una copia de carbón prácticamente del fenómeno, que en ese entonces, pues lo más fácil fue sacar las nebulizadoras y entre comillas desinfectar con ellos, que ya supimos que incluso no era el método correcto, pero era impresionante y se vendían desinfecciones con ese método cuando la gente ni siquiera medía, no evaluaba, además no sabía ni siquiera lo que era un virus y lo hacía. Entonces, este tipo de reacciones no son de ahora. Yo creo que es una reacción en general de la gente, de todos. Me hablo de control de plagas o cualquier otra actividad, cuando tenemos problemas de plomería, cuando tenemos cualquier otro tipo de problemas en nuestro automóvil, nuestra reacción es siempre buscar atajos. Lo más fácil, lo que creemos, lo más correcto, y a veces ignorando la voz de los expertos, porque frecuentemente pues, lo que nosotros buscamos es una versión muy fácil. Pero sin embargo, a pesar de ello, bueno, recordemos que la época del DDT, que se utilizó por mucho tiempo para el control de estas chinches, llegó un momento en que realmente se vio un descenso de la población. Realmente se observó que podía haber un éxito hacia esto. Pero después vino esa resurgencia de la que estamos padeciendo ahora. Y uno de los grandes problemas también fue el tema de la resistencia. Aquí se hicieron también algunos estudios, algunos análisis eh, de cepas de chinches y su resistencia o la evidencia de resistencia a diferentes familias químicas. Vemos aquí fosforados, clorados, piretroides, carbamatos, neonicotinoides e incluso una de las más populares combinaciones que son piretroides con neonicotinoides. Y vemos que tanto de hemipterus como de lectularios hay casos de resistencia a prácticamente a todos estos grupos de insecticidas, quizá de manera más frecuente en Asia y un poco más en África también, en Norteamérica unos cuantos, aunque según comentarios de algunos expertos, esto puede estar un poco disfrazado con fines comerciales. Entonces, eh, lo que nos puede resumir es que en realidad sí, el problema es grave. De hecho, aquí vemos unos mapas de cómo se ha dado esta resistencia en los diferentes plaguicidas, tanto en el caso de lectulares como de hemípteros, y vemos realmente con los diferentes tipos de plaguicidas, cómo sí tenemos un problema grave, incluso con una multiresistencia. Se hizo un estudio también recientemente de aquellos plaguicidas en los que se ha visto mayor casos de resistencia, e incluso enumeran aquellos en los que se puso en evidencia esto. Y bueno, aquí dejo la lista, que no están acomodados por familias, sino más bien en orden alfabético, de lo que se encontró de resistencia definitiva, muy clara, en diferentes cepas. No quiere decir que la generalidad de las cepas probadas de cada una de las especies, pero sí de los que al menos en alguna de las cepas que se hizo pruebas, tanto de simplex como de hemipterus, se mostró una resistencia definitiva. O aquellos plaguicidas que si bien no había una resistencia comprobada, su efectividad era no satisfactoria en realidad. Sí había cierta mortalidad, con cierto efecto, pero que no era realmente lo que uno pudiera solicitar. Por supuesto, también de todas ellas había algunas cepas que con algunos de estos plaguicidas sí funcionaban. Como dije, en este caso el estudio está ahí, también si ustedes lo quieren verificar en detalle, está la cita para que se la puedan checar. Hay algunas cepas de uno u otro que sí eran efectivas, por supuesto que sí funcionaban, y eso es lo clave en este tipo de investigaciones, saber que no es definitivo, pero que sí nos pone en claro que hay un problema. Entonces, ¿de dónde surgió esta hipótesis de resurgimiento de chinche de cama? Hay muchos factores. Puede ser, como lo hemos mencionado, que ha incrementado la migración humana realmente. Cada vez la gente se mueve más. De hecho, también está la información que pues, ustedes pueden consultar en varios medios. Como después de la pandemia, fuimos así como justamente el animalito que está encerrado en una jaula y le abre una jaula, y empezamos a salir a ir a todas partes. Y hubo un boom justamente en el turismo y en los viajes, cuando por fin nos sentimos libres. Hubo una migración importante. Se han visto, obviamente, y tiene que ver con el tema de resistencia, cambios importantes, incluso en la conducta y adaptación a diferentes condiciones del insecto. Como ya mencionamos, posibilidades de invadir áreas donde antes no existían o resistir condiciones que, gracias al cambio climático, pues, de otra manera no le hubieran podido permitir sobrevivir. También
que normalmente el tema de las poblaciones locales, también fuera más allá de la habitación, suelen ser poco probables, pero que sí podrían existir, dado que pueden soportar algo de alimentación, puedan hacer que el insecto pueda sobrevivir, incluso en áreas no tan frecuentemente ocupadas por el humano. Claro que siempre lo preferirán tener cerca. Algo que ha sido un factor, y a veces nos cuesta trabajo reconocerlo, los principales culpables de la resistencia, ya no solamente en el tema de la chinche, sino de muchos otros insectos, son los mismos programas de control, que lo primero que pasa por la mente es aplicar un plaguicida sin análisis previos ni saber qué utilizar, y a veces incluso aplicando mal, ni siquiera eh, utilizando correctamente los equipos, que prácticamente el uso de los equipos suele ser casi empírico, mal mantenimiento, no hay buen cálculo de dosis, no hay buena, incluso comprensión de lo que implica una dosis, sino que pensamos exclusivamente en cómo hacer una mezcla sin saber realmente cuánto se debe aplicar por metro cuadrado, por ejemplo, que eso he visto que es muy frecuente, e incluso lo hemos podido observar no solamente pequeños controladores de plagas, sino incluso algunas transnacionales, y los técnicos no están preparados para eso, ni hay mantenimiento correcto de los equipos. Además de el uso indiscriminado y, y mal llamado, realmente MIP, que en realidad es exclusivamente control químico, que es lo que predomina en gran parte de los servicios. Obviamente esto lleva al desarrollo de resistencia, que ya lo vimos que ha sido se ha incrementado de manera importante. Conocemos poco sobre las chinches en realidad. Es relativamente escaso lo que se puede llegar en las pequeñas charlas que podemos ver, por supuesto, y recalco, esta misma no busca la función de que tengan un conocimiento profundo. Siempre los invito a ir más allá, a buscar información más profunda, más allá de los medios tradicionales, sino ir realmente a la información técnica y científica más profundidad y acercarse a los científicos para aprender más. El tema del cambio climático también ha generado una mayor invasión, porque amplía justamente el área de distribución. Y algo que poco se menciona, pero también tiene que ver, el tráfico de especies o incluso los tipos de mascotas que a veces nos gusta tener y que a veces se liberan y generan graves problemas, por ejemplo, especies invasoras, también llega a tener un problema de una mayor difusión del problema de estos insectos. ¿Qué más podemos, qué más podemos realmente pedirle que nos conteste a nuestra invitada? Bueno, ¿qué se está haciendo hoy en día? Sí hay acciones, eso es algo positivo, y a veces esas no las vemos. Como siempre nos sucede en las redes sociales, tendemos a voltear y comentar y escandalizarnos desde lo que nosotros, nuestra perspectiva, vemos mal. Pero las partes positivas normalmente las olvidamos, las ignoramos, porque no son tan escandalosas, no son tan llamativas, pero por fortuna existen y se están haciendo. Obviamente voy a mencionar unas cuantas, pero creo que son importantes, y obviamente voy a enfocar a los dos casos más relevantes. Uno, el de Francia, que recientemente ya hubo una reunión en la que se van a decidir tomar acciones más estrictas, más cuidadosas, incluso en relación con otros países como Inglaterra, para hacer un mayor cuidado del transporte que los lleva justamente a Londres. Sabemos que los trenes son muy importantes en Europa y es una de las vías por las cuales se puede llevar estos insectos a muchas partes justamente de ese continente o más allá de ello. Entonces empiezan a establecerse medidas más rigurosas y estrictas o exhaustivas, como se menciona en esta publicación. Pero también para aquellos que, también son otras cosas que lamentablemente he visto en redes, critican frecuentemente a nuestra casa de estudios, ahí también se están tomando acciones. De hecho, se publicó este plan de acción que fue firmado por muchos investigadores bien reconocidos. Tengo la suerte de conocer a varios de ellos de cerca, afortunadamente, de los cuales merecen todo mi respeto y me parece excelente que sea publicado porque por fin hay algo que lo importante es que se lleve a cabo y es importante que lo conozcamos. Entonces vamos, y van a ver que va muy de la mano con el tema del manejo integrador de plagas en realidad. Aquí está aplicado justamente la parte científica del control de plagas. Y les voy a dar un recorrido muy rápido hacia lo que consisten estas acciones y verán cómo coinciden. Primero, lo fundamental, la educación con respecto a las chinches de cama. Está tomado literalmente, está copiado tal cual de las acciones publicadas en la Gaceta de la Universidad y que habla que, bueno, primero que nada, de señales estratégicas de divulgación, justamente de que evitar primero que nada el pánico y que la gente conozca exactamente de qué se trata este problema, cómo lo pueden prevenir incluso desde sus casas,
¿Cómo lo pueden comunicar de manera que no generen justamente más pánico? Que también tengan el conocimiento básico, obviamente no al nivel que lo pudieran tener los entomólogos o los biólogos, por ejemplo, sino lo esencial sobre este tipo de insectos y que tampoco se asusten, porque también muchos del temor que llega a ver la gente es que les pueden contagiar. Recordemos que mencionamos hace un rato que en realidad estas chinches de manera natural no se les ha demostrado la posibilidad de transmitir algunos tipos de patógenos y que entienda la gente cuál es la diferencia entre infestación y simple presencia. Parece ser que muchos de los casos reportados eran la presencia de una chinche que posiblemente le habían pescado en el metro, pero que el momento de ver dos o tres, una, subiendo, alimentándose, estando en el lugar donde está la gente estudiando, que además recuerden que pues, normalmente son de hábitos nocturnos, así que pues el ver uno de día, entonces había como que un escándalo. Cuando se han metido en la cabeza, y si uno de día, hay cientos de noche, lo cual no es confirmable, es una mera suposición, y eso incluso lo he escuchado para otras plagas, o supuestamente una forma de medir población, lo cual es completamente erróneo. Aquí sucedía también y realmente generaba ese tipo de pánico. Entonces, comunicar es lo primero que tenemos que hacer. Con aquellas personas que no están involucradas, que no están con el problema, sepan de qué se trata. Y no hablo solamente de alumnos, hablo de trabajadores, profesores, público en general. Eso es algo relevante. El segundo punto es la detección como tal de las chinches en el campo. ¿Cómo hacerlo? La promoción de una vigilancia constante, el avisarlo de manera ordenada, estructurada, por supuesto tener los canales de comunicación idóneos para que se pueda hacer de esa manera y poder recibir justamente cada uno de estos casos y hacer el seguimiento como tal para evaluar y verificar justamente la presencia o posible brote justamente de alguna posible infestación importante. Porque, ok, no podemos hablar de lo que sucede en los salones de clases, pero no olvidemos que la universidad también cuenta con áreas que están permanentemente ocupadas, desde pues, áreas donde residen algunos trabajadores, algunos estudiantes, también hay residenciales de estudiantes, o áreas ocupadas. Tú conoce el caso del auditorio Justo Sierra o Che Guevara, que está ocupada por todo menos estudiantes, entonces, y de ahí la gente no sale, entonces, probable también que en todas estas áreas donde está ocupada la gente duerme, también recuerden la zona residencial para alumnos que se encuentra más bien hacia la parte donde está el jardín botánico, también la gente descansa, vive y se establece, puede haber también, pero realmente, significativamente, es más probable que el ingreso sea, como también en la universidad lo expresó en su momento, pues de la gente que los lleva desde sus casas, que es el 99% de los posibles casos. No quiere decir esto que pudiera haber una infestación. Claro, no se puede descartar, pero lo importante es mantener esa vigilancia. Y ya yendo a la siguiente, dentro del mismo, de esta misma parte de la detección de chinches, bueno, crear las brigadas apoyadas por ¿y qué instituciones donde hay expertos realmente? Instituto de Biología, Instituto de Ecología, y debo decirlo con todo orgullo de la Facultad de Ciencias, de Veterinaria, de las diferentes facultades de estudios superiores como Iztacali, Zaragoza, etcétera, en donde, créanme, si hay alguien que sabe hacer este tipo de estudios de monitoreo, de seguimiento, establecimiento y dimensionar poblaciones y seguirlas, es ahí. Créanme que si hay algo que se hace de manera muy profesional, muy científica, es en estos centros. Realmente, entonces es algo que tenemos que aprovechar. ¿Y por qué no? Como controladores de plagas, aprender cómo hacerlo. Esto es algo que he insistido. No descalificarlo como lamentablemente lo está escuchando también en las redes. Estas brigadas de expertos, que a las cuales podríamos anexarnos también, se trata de justamente evaluar este tipo de situación y, bueno, si resulta que no hay infestación, dar una explicación, no simplemente descalificarlo. Pero si se encuentra, pues realmente pasar al siguiente paso. Implicará atender la infestación como una cosa real. Y aquí es donde puede brincar también un poco la inquietud por parte del Gremio de Control de Plagas, porque se pensaría que se le está dejando a un lado, pero no, todo lo contrario. Es donde se puede participar porque en la parte de la infestación es donde más puede ser útil, si bien se establecerían los protocolos y el trabajo como tal, cómo debe hacerse y qué se puede permitir por parte de los expertos, aquí es donde necesitamos aquellos que realmente estén preparados para ese tipo de tratamientos. Como dije, estoy seguro y conozco muchísimos colegas controladores de plagas
tiene esta gran capacidad de un buen manejo de equipos, de aplicaciones para la parte química. Vemos que todo lo demás prácticamente lo estaría haciendo la universidad. Parte química requeriría de aquellos que de manera cotidiana lo hacen, pero de manera correcta. Entonces, ahí es donde incluso muchos controladores de pruebas puedan agregarse como expertos. Claro, será un poco lo que también algunos comentan, mencionaba hace un rato, que podrían poner un poco de peros, como decimos, al aspecto económico, pero también pensemos hasta cuándo podemos nosotros también contribuir también a lo que es un poco nuestro trabajo, a un centro que nos da la mayoría de los profesionales de gran alto nivel, incluso a nivel internacional que tiene el país. Y por qué no decirlo, la imagen que puedan dar como empresa. También puede ser positiva, negativa. Muchos decían que es como ir a un volado, puede ser muy bueno, puede ser mala, depende de nosotros. En realidad depende mucho de nosotros lo que podamos llegar a hacer. Y por último, bueno, nuevamente, ¿qué tipo de información, cómo se va a dar esta información? Y lo deja muy claro. Con fotografía del organismo, si se puede, es muy importante para poder identificar correctamente al bicho, un tipo de referencia, una escala, una moneda, un lápiz, una pluma, algo que pueda servir de comparación, no siempre podemos tener una pequeña reglilla, se puede una regla también, muy claramente dónde y en qué momento se hizo esta captura, porque a veces, como vemos en las redes sociales, que publicamos insectos que nos preguntan qué especie es, pero no saben ni de dónde es, qué es, ni qué tamaño. Lo importante es, si es posible, lugar y fecha lo más precisos posibles, y entonces se encontró sobre todo, cuántos se observaron, si es que no todos pueden tomar fotografías. Si es posible, hay una página que yo les recomiendo mucho, que tiene mucho que tiene que ver con este registro de organismos en nuestro país, que se llama eNaturalist, que no es una página nueva, es hace muchos años. Ahí pueden ustedes revisar también los registros reales de gente de calle, son no solamente investigadores, hay gente que se dedica a esto, que le gusta observar la naturaleza, captura imágenes de diferentes animales, aves, insectos, etc. Los publica en Naturalist, y esto sirve para dar un seguimiento de los registros que puede haber de las diferentes especies. Y ahí mismo, a veces no es necesario que lo tengamos identificado. Hay gente y curadores, como lo fui yo alguna vez justamente encargados de ciertos grupos de organismos que podrán facilitar la identificación y perfecta ubicación taxonómica de la expresión para ubicarlos en esta página de Naturalist. Espero que la consulten. Y por supuesto, todo lo pueden llegar justamente a las autoridades para que haya orden. Que no, es más allá de publicarlo en redes, que lo único que va a generar es escándalo y poca precisión, más ruido. Buscamos hacer un trabajo más sistemático, más enfocado. Entonces, simplemente se trata de aplicar el manejo integrado de plagas, como muchas veces lo hemos comentado aquí, ya muchos están familiarizados con este esquema que también me permitió compartirse a muchos de la mejora continua como manejo integrado de plagas, más allá de la lista tradicional que siempre se nos comenta, realmente una constante mejora en nuestros servicios, nuestra propia evaluación de lo que hacemos, que sabes lo que cuesta más trabajo, vernos al espejo realmente de manera crítica, no es fácil para mucha gente. Nos vemos y decimos, soy el mejor, yo nunca me equivoco. Con realidad, si empezamos a pensar de manera objetiva, podemos encontrar en qué punto nos podemos llegar a equivocar y cómo corregirlo. Es la mejor manera de crecer, y por eso esto, en lugar de hacerse un círculo vicioso, hacerse un círculo virtuoso, como tal, que es lo ideal de lo que tenemos que tener en el manejo de plagas. Y como siempre, basarnos en las evidencias y en la información. Todo es evidencia e información para hacer decisiones correctas. Por ejemplo, en la información, pues la identificación correcta de las chinches, dónde están los casos, cómo se ve la infestación, posiblemente de dónde vino, hacia dónde va, dónde se ha encontrado, si es que hay focos, evidencias, por supuesto, más que suposiciones de yo vi, yo creo. Siempre es muy importante que las evidencias sean palpables, sean visibles, las fotografías que mencioné hace un rato, y aspectos que nos puedan permitir generar esa información más completa, como encuestas formales, no simples preguntas como se hacen frecuentemente para el medio artístico o político, que suelen ser encuestas bastante mal hechas, o seguimiento justamente de los ingresos, no económicos, sino de las chinches, donde pueden haber ingresado las chinches, los insectos, y se genera un mapeo y un monitoreo de cómo se está dando la población para poder actuar en consecuencia y tomar, mencionarlo, las decisiones que sean necesarias, como dimensionar realmente el problema y no alarmar demasiado, o si es realmente importante, tomar las acciones en consecuencia.
la concientización de la gente que nos genera la alarma, de incluso el transporte, y aplicar los tratamientos adecuados, no simplemente llegar y aplicar plaguicida, que es, decíamos, la clásica reacción inmediata, pero que suele ser estéril. Simplemente el análisis y el cuidado es importante como parte justamente de siempre un control de plagas idóneo. Desde la inspección, establecer el contexto, tener la información, generar un buen plan, como ven, lo redacto más, y de ahí derivar la evaluación de este mismo plan, y de acuerdo a los controles o la información que obtengamos, determinar si hay aciertos o errores. Si hay aciertos, pues mejorarlos aún más, no podemos con ellos, o si hay errores, corregirlos para dar realmente un trabajo de manejo integral de plagas realmente eficiente y que crezca y sea cada vez mejor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aprender a trabajar en equipo, dejar de ser un poco, dejar de pensar en uno mismo, como decía por ahí, no recuerdo en realidad la referencia, pero bueno, es una frase bastante común, dejar de vernos en el ombligo, como dice por ahí, simplemente ver hacia alrededor. ¿Qué es lo que podemos aprovechar? No vamos a perder nada si nos acercamos y aprendemos de entomólogos, ecólogos, epidemiólogos, que de esto saben de sobra, realmente. Pues posiblemente no sepan encender una nebulizadora, pero les puedo asegurar que para este tipo de seguimientos y estudios de poblaciones saben mucho, en realidad. Comunicación, realmente participar en ella, generar una concientización más que educación. Dejemos de hablar de educar al cliente. Lo que el cliente más bien es que necesitamos ayudarle a que vea realmente qué es lo que sucede, y eso tiene que ver con la concientización, no con la soberbia que decimos vamos a educar al cliente. Evitar la alarma, precisamente con esto, con la información se elimina el miedo y se limitan también los disgustos, y un reforzamiento continuo, porque sabemos que como humano olvidamos las cosas, que el Servicio de Control de Plagas cada vez se capacite más y más, incluso más allá de lo esencial, realmente que haya una conciencia del MIP, no solamente de la aplicación de plaguicidas, y que se dé un trabajo de monitoreo, no nada más cuando se va a aplicar o como pretexto para aplicar, sino realmente un monitoreo implica una evaluación, es parte de lo que también se puede aprender, sobre todo con los epidemiólogos que saben mucho de esto, cómo hacerlo mejor, cómo dar un monitoreo del problema de plagas. Y un acercamiento con las autoridades tanto para la gestión, para la facilitación de las acciones que se ven a considerar, que hay una vigilancia realmente de quien presta los servicios o hace los trabajos para que se hagan encontrando el objetivo y la solución real, no solamente aparente, y que también nos pueda participar, ayudar en la vigilancia de este tipo de tratamientos. Al final, es muy simple. Si las cosas, cuando las hacemos de como lo creemos y no nos salen, pues lo más fácil es seguir las instrucciones. Así de fácil. Y con eso verán que siempre será más y más y más sencillo. Y bueno, una pregunta, última pregunta a nuestra invitada es, bueno, ¿y qué puedo hacer yo como experto en control de plagas, profesional? Bueno, hay muchas cosas realmente que se puede participar y creo que en todas muy benéficas, tanto para la población como para el problema, como para nosotros mismos como empresa. Y estas son, esencialmente, bueno, una capacitación formal, insisto, o sea, ir más allá, incluso de las estrictamente comerciales o las que surgen constantemente, o basarlos exclusivamente en folletos, ir a aquellos libros. Lamentablemente sí, estoy consciente que no hay mucha literatura en español, pero ayudarnos. Actualmente también hay la tecnología de que uno puede leer un libro en inglés y comprenderlo sin saber inglés. Ya existe la tecnología, aprovechémosla también. Que tengamos un perfecto conocimiento y uso correcto de nuestros equipos. Es contar que me parece muy llamativo que empresas llevan muchos años, incluso personas que llevan mucho tiempo de experiencia en control de plagas, sigan con la misma boquilla de hace 3 años o el mismo equipo de cuando empezaron, si ustedes quieren un poco de remena aromática, o no tienen la idea de lo que es un mantenimiento de equipo, la calibración, etcétera. Porque realmente a lo mejor nadie se los había hecho notar. Creo que también eso se ha modificado porque también tengo el gusto de que he visto 2 o 3 colegas que ahora que se maneja mucho lo de los videos en redes sociales, por ahí hay 1 o 2 que están publicando videos frecuentemente, lo cual aplaudo, de cómo dar mantenimiento de equipo, cómo adecuar algunos equipos para que tengan otra utilidad y aprovechar equipos viejos para hacerlos un equipo más innovador. Eso me parece una excelente innovación. Me parece que eso tendremos que aprovecharlo también. En tema de plaguicidas,
También dejar de casarnos con aquellas plaguicidas de siempre, y pensamos que actúan, pero en realidad es algo totalmente cosmético, hacemos como que controlamos, pero sin realmente un resultado. Actualmente hay muchas ofertas de plaguicidas nuevos, nuevas formulaciones que que tenemos que aprovechar, utilizarlo como debe ser. Insisto, el control químico es parte del MIP, no está contra el MIP. Entonces, si lo aprovechamos realmente, podemos obtener un MIP redondo, completo. Para eso también necesitamos tener una perfecta filosofía del MIP y no usarlo solamente como frase publicitaria. También tener la posibilidad y la apertura de acercarnos con expertos de autoridades y aprender de ellos, acercarnos al sector científico de los cuales se puede aprender muchísimo. Sí es cierto, estoy de acuerdo y debo reconocer lo que hay sectores científicos muy hostiles, realmente no permiten que mucha gente se les acerque, incluso ni siquiera a sus alumnos, pero créanme que puedo hablar de muchas personas de un nivel científico internacional de muy alto nivel, que sean felices de compartir lo que saben. Es más, se entusiasman cuando les hacen preguntas y creo que es algo que se puede aprovechar y lo que se puede aprender muchísimo, entender y conocer las normas y los seguimientos, incluso participar en el desarrollo de las mismas y siempre tener un principio de ofrecer servicios de calidad, pero una calidad real, que se pueda medir, que se pueda constatar como tal, no nada más, como decíamos, de vernos en el espejo y decir, no, mi servicio de calidad, bueno, sí, hay que demostrar esa calidad. También ser partícipes en la concientización de la población, tanto con nuestros clientes actuales, a los que seguro muchos les han preguntado a ustedes, oye, ¿y qué sabes? Al ser ustedes controladores de plagas, seguramente serán foco de muchas de estas preguntas. ¿Qué sabes de este problema de chinches? Yo puedo tener el problema, ¿qué hago? Ser muy honesto, decir, bueno, tú no tienes problema, o sí lo tienes, pero después corregir de esta manera y de esta manera, y evitar el pánico, que la gente se asuste, en realidad. Realmente muchas veces de problemas de plagas puede haber otros de mayor inmediatez. No generar ese miedo, más bien ayudar a que la gente se tranquilice, también los usuarios justamente y de las diferentes comunidades que sepan qué es lo que se debe hacer y ser partícipes en esa comunicación. En general, a toda la población, aunque no sean nuestros clientes, que no se preocupen, que bajar la psicosis que se está dando por parte de este problema. Y sobre todo, para esto necesitamos una muy buena actitud propositiva, mucha ética, sobra decirlo, y seguro que casi todos los que nos estarán escuchando la tienen, pero realmente reforzarla y contagiarla a los demás compañeros, mucho importante. Digo, no estoy diciendo que esta sea una cuestión exclusivamente del sector control de plagas. Esto, como ustedes saben, es algo que tiene que ver con todas las actividades, todas las profesiones, todos los oficios. Pongamos el ejemplo. Así tenemos que, y sobre todo, mucha apertura por recibir nueva información y aprender. Y bueno, con esto concluyo este reporte especial de la PES Web Podcast con Hugo Ponce. Y voy a permitir, precisamente ya que nos quedan unos 4 minutos, responder quizá algunas de las preguntas que tenemos en las redes. Vamos a ver. Eh, Vamos a ver aquí. Nos piden que pongamos música. Bueno, eso vendrá después. Saludos muchas veces de Guatemala. Muchas gracias. Hay de otros estados de la República. De Oaxaca. Gracias. De Puebla. Bien, agradezco a Aguascalientes, Morelia. Agradecemos de la Ciudad de México. Muy cercanos a esta situación. Eh, bueno, aquí comentan que si transmite el mal de Chagas, de manera experimental sí sé que es posible, pero de manera natural no se ha podido demostrar, nos comenta Alejandro. Sí se han dado, pero de manera exclusivamente de laboratorio, de manera natural no se ha confirmado, no hay casos. En realidad, no podemos afirmarlo como tal. Aquí a una persona que es de Francia. Dice, soy importador de cacao y algodón, importador de accesorios para autos y otros negocios. Esta es su historia. No, esta es de estas publicaciones gancho. Entonces lo vamos a tener que borrar, que es de esos ganchos. Por favor, no respondan ni pongan, ni se contacten el número que se menciona aquí, esos ganchos que en donde solamente van a perder dinero. No sé. Y déjenla la publicación de Mari es STZ López, cuidado. Este es un gancho, clickbait, no le hagan caso. Tienes razón, bueno, sí, es cuestión mucha de la psicosis, lo como cuenta Steph.
Dice Manuel, muchas gracias por lo que comentan. También de Honduras, también están conectados. Su mención de lo que el cliente exija, aquí es donde siempre yo discuto, bueno, una cosa es lo que el cliente exija, pero también se supone que los profesionales somos nosotros, entonces, pues o somos mano de obra o somos profesionales, tenemos que aterrizar realmente. Y hacemos lo que el cliente diga, pues en realidad somos meramente una mano de obra, no somos profesionales, honestamente, y perdón si lo digo de esa manera. Saludos desde Monterrey, desde Nuevo México, bueno, New México, no se deben traducir supuestamente, desde Irapuato, de Ocotlán, bien. Bien. ¿Qué químico fumante recomiendas? Bueno, hay muchas bases, por ejemplo, aquí con Beceris están siempre disponibles, los nuevos que se lanzaron a México pueden ser de gran utilidad, realmente lo pueden aprovechar. Contacten a su distribuidor Beceris, puede dar unas recomendaciones muy útiles. Otro clickbait de Parela, por ahí bórrenla también si pueden, no le hagan caso, de una Diana López, es un clickbait también, no sigan ese tipo de comunicaciones. Información sobre tus capacitaciones de Querétaro, el uso de la aspiradora es muy buena recomendación también, más allá del tema del precio, es también muy buena, y también yo he visto que tenemos publicado sus tratamientos con aspiradora, es un buen complemento, la verdad. Monterrey, y bueno, parece ser que ya más o menos son los que hay. Pues como siempre, les agradecemos su atención. Espero que esta información les haya sido de utilidad. Recuerden que esto se queda grabado. Acérquense justamente con su distribuidor Beceris para ir más allá, las recomendaciones de los precios que más les puedan convenir, que les hemos mencionado en muchas de los videos o estos en vivo que hemos tenido. No solamente aquellos de MGK que han sido los más actuales, también incluso con disponibilidad, equipos y otro tipo de flexibilidad. Insisto, ahí estarán gente muy capacitada que los pueda ayudar. Y también yo me pongo a sus órdenes, ahí también tienen el enlace para lo que ustedes requieran, como siempre, y con muchísimo gusto el estar en contacto con ustedes. Nuevamente, muchísimas gracias por su atención. Insisto, esto se quedará en video, pueden ver y repasar las veces que quieran en las páginas de Beceris y de Beceris Cliente Privilegio. Ahí estarán publicadas, tendrán el video grabado y quedamos totalmente a sus órdenes. Muchas gracias y que pasen muy buena tarde. Hasta luego. Bueno, ya acabamos. Ya se, Espero que haya ya, ya, sido ya, del Ya se agrado. puede hablar, ¿verdad? ya se Sí, sí, ya finalizó vi. Ya se este, finalizó. la transmisión en Facebook. Muchísimas Mira, gracias. Hugo. fue casi justita la hora, nos quedó bien. Sí, Oye, estuvo perfecto. Hugo, Sí, una pues preguntota. dime Es que con tu... estamos haciendo aquí ahorita una especie de artículo informativo, justamente todo ese tipo de cosas. Y ahorita Ujú. en la publicación que colocó referente a los ingredientes activos que llegan a tener resistencia, o más bien que generan resistencia, o que generaron resistencia a la plaga como tal, Ujú. mencionan algunos, por ejemplo, a ver dónde puse la foto, porque sí me llamó Ah, mucho la hiciste la atención. captura. Pues Sí, sí, sí. baja, el artículo está enorme, o sea, pero pues baja el artículo, está la cita, de hecho, ahí está la referencia, por eso se los puse. No es Y ningún es secreto. que, no, y es que, bueno, por ejemplo, estamos citando algunos productos y no precisamente de MGK, sino de otras alternativas, ¿no? No casarnos y no dar nada más el tema de MGK. Y por ejemplo, sí choca un poquito lo que pues, se puso en el cuadro, no sé qué tanto o cómo lo vaya a tomar la gente. Por ejemplo, en el tema de que son pocos efectivos, por ejemplo, para Cimes lactularis y hemípteros, el esfenvarelato. Por ejemplo, ese es un ingrediente activo de MGK, Sí, mira, perdón, del FASCAP. ¿Cómo lo podemos ahí si llegan a preguntar a algunos clientes? bueno, que de hecho lo dije en la charla, si lo revisas, dije, estas son evidencias de algunas cepas, Ajá, no sí, es sí. universal, en realidad, no quiere decir que sea universal, que sean todas.
sino Ok, que ok. fueron cepas. De hecho, si te fijas, incluso hay algunos ingredientes activos repetidos en una lista y otra, Sí, correcto. precisamente porque hay unas cepas donde tuvo una resistencia total, otra poca efectividad. Y bueno, también el mismo artículo, lo que pasa es que son tablas enormes. Hay algunos en los que también había mediana efectividad o sí eran efectivos, o había susceptibilidad, pero era así como que alargar demasiado la charla y además eran cuadros grandes. Entonces, básicamente lo que busqué en esta parte es ilustrar realmente que ya hay estudios y que realmente la cantidad de ingredientes activos es amplio, pero son cepas bien definidas, o sea, no es algo Ok. universal. Ya, ok. Entonces alguien te pregunta, bueno, sí, pues esos son en algunas cepas, Ya. ya no quiere decir que sean todas, simplemente, oye, bueno, si yo detecto que no hay una efectividad como tal con el producto que estoy aplicando, bueno, tengo otras opciones, pero además Ok. cuando hay con unas combinaciones, como el caso de FastCap, no debería tener tanto problema tampoco. Sí, claro. Ok, ¿Mm? perfecto. Sí, porque sí, Ah, sí, sí. Adelante. digo, al menos fue más detallado que lo que también he visto en redes, ¿no? Que dicen, es que ya son resistentes a todos los piretroides, ¿no? No, tampoco. Entonces ya cuando es todos los piretroides, entonces ya la gente no quiere usar ningún piretroide. Claro. Y tampoco va por ahí. Sí, claro. Sí, no, y digo, de alguna manera, pues siguen recomendando los mismos laboratorios en sus etiquetas y bueno, todo ese Sí, tipo de claro. cosas, ¿no? Sí, Ujú. perfecto. Muy bien. Sí, Muy sí, bien, no, no, Hugo. no, pero Estuvo muy bueno, bueno, ¿eh? Muy, muy bueno. gracias. Muy Bueno, buenísimo, la verdad. Gracias, Hugo. De hecho, pero gracias, nada Arturo. más como último Sí. comentario, me espanté Ah, cuando comentó de nuestro invitado, dije, pues aquí no vamos a traer, si no habíamos acordado que íbamos a traer a nadie. Ya cuando Ajá. vi la foto de la chinche, dije, ah, bueno, sí. no lo esperaban, ¿verdad? No, sí, hasta se nos bajó el azúcar aquí a todos. Sí, No, no, pues es que tenía que darle el toque de un en vivo. Si no es sí, sin claro. invitado, pues ¿cómo? Sí, bueno, no, Bueno, muy bien. Muchas Muchas gracias, gracias, Hugo. Hugo. cuídense, buena Nos tarde. vemos. Igualmente. Buena Bye. tarde. Bye.